Acá tenemos al ¿Por profe. qué tu foto es la única buena? Esto lo encuentro un poco... Abusivo. Bueno, entonces vamos uno a Pasaste uno. máquina, lo maldito. Primero partimos con Seba. Seba es profesor de física, no sé si ya está titulado de la Ja, lógico, Jajaja. jaja, pero no sé ja, por ja, qué ja, ahí. ja. Y hablan un poco de ti, Seba. Esto no está en el contrato, no vine preparado para esto. Algo cortito, cortito. No sé. Bueno, esa foto como que resume mucho mi persona. Soy un viejo de 80 años en el cuerpo de una persona de 23. Llevo aquí haciendo clases en el preu más años de los que me gustaría y nada, pues, nos veremos en las clases de electro, creo. Perfecto. Después viene nuestro querido Christopher, que es el segundo en la foto. También es profesor de física. Sé que el titulado. Estaba seguro de eso, creo, lo del Christopher. También es de la misma universidad, son compañeriwis con el Seba de la vida. Y bueno, cuéntanos algo más de ti, Christopher. Hola, me llamo Christopher. Llevo 5 años en el preu. Creo que es mi quinto año, junto con Felipe. El Seba lleva más años que yo. Un año más. Con el Seba entramos juntos a la U. Estábamos trabajando en la tesis juntos. Y a mí sí, pues me queda un ramo en la U para graduarme. Ahí falta hacer la práctica y entregar la tesis, pero estamos a nada. Claro, yo Y técnicamente estoy egresado, pero hasta que la tesis no sea entregada, ese título de ahí no es real. claro, Perfecto. Eres licenciado, ¿no, Seba? Tampoco, te hacen el paquete junto cuando entregáis la tesis. Ah, ya, Solo cuenta perfecto. como egreso. Entiendo. y bueno, esa foto me la saqué porque en la casa de un amigo había un dinosaurio de peluche y me gustan los dinosaurios, así que ahí está. Y eso, pues, llevo 5 años en el preu. El profe Felipe es sequísimo, el Seba también. Aparte, Felipe es hermoso, hay que puro ver la foto. Y eso, Se pues, nota quién hizo el power. claro, se nota. Sí. Nos vamos a separar, o sea, a repartir las clases bien. Yo voy a ser fluido como se va a informar más adelante, así que ojalá verlos a todos durante esas clases y que porfa nos mantengamos los 22, 24 que estamos acá, los 22, de aquí hasta el final del electivo, que es a finales de diciembre, mitad de diciembre. Perfecto. Bueno, y final último, pero no menos importante, yo, Felipe, y yo sí hice la diapo. Acá estoy yo, si se fijan, el único cuerdo. No, no, mentira. El único con un futuro prometedor. Sí, no, Sí. no, yo también estoy loco, miren. Y ahí estamos más, Esa foto muy vieja, eso más, sí, más. ahí está, ahí tenía como 10 kilos menos. Eh, Con una cuarentena menos en el cuerpo. una cuarentena menos en el cuerpo. Yo soy químico, yo estoy titulado de química y ahora estoy haciendo un doctorado en química en la PUC. Yo soy egresado de la Chile, así que no me juzguen todavía. La PUC solo es lo que vino después. Eh, ¿Cómo se llama? O sea, yo llevo creo que la misma cantidad de años en el preu que el Seba, solo que el Seba fue alumno y yo no fui alumno. Así, Claro. pero como profe hemos estado la misma cantidad, 6 años hemos estado. Bastante, eh, Parece que más de lo que me gustaría ya. sí, bastante tiempo, pero es algo que nos gusta mucho hacer. Y esta modalidad online no nos detuvo. Creo que nos echó más responsabilidad encima de la que ya teníamos. Eh, pero sí, o sea, esperamos que sea un curso increíble. Eh, y, o sea, bueno, todos somos bastante peculiares, no somos gente, o sea, bueno, yo soy entre comillas el más formal de todos, siento, eh, pero no, o sea, todos estamos un poco locos, ¿cierto? Yo soy el menos loco, ¿cierto? También lo pueden ver en esa foto de ahí. Ya, pero ¿por qué?
Exactamente. Felipe, te amo. Ahí tenemos, eso fue cuando me gradué. Eso te iba a decir, fue hace como muchos años. Muchos años. No, cuando me gradué de la U, eso fue en enero del 2019. Ya, eso es hace como 8 años en tiempo Chile. Sí. Sí. Chiquillo, eso fue para mi tesis. Me saqué la foto con ese traje y en ese tiempo ya estaba un poco pasadito de peso porque ese pantalón me apretaba mucho. Ya ahí estoy con la guata hundida. Pero no tenía, Aguantando la respiración. pero tampoco, no tenía tanta papada como ahora. Así que la cuarentena me hizo todo esto. Bueno, ya pasando los chistes, chiquillos, para que nos riéramos un poco. Acá viene un poco el plan de estudios de lo que nos vamos a enfrentar hoy día en la clase del 26 de octubre. Vamos a ver o sea, después de que nos despidamos de Christopher o Sebas, bueno, sí que se quedan, es irrelevante. Vamos a partir con torque y equilibrio, ¿cierto? Y vamos a dividir en 4 unidades, básicamente. Vamos a tener primero la unidad de rotación, vamos a tener la unidad de fluidos, vamos a tener la unidad de electro, que básicamente está dividida en 2. La unidad de electro 1, que yo le llamo, tiene todo lo relacionado con electrostática y circuitos, y la unidad de electro 2 tiene harto magnetismo, y le pusimos físico-química a la Tierra. Esto es como un pupurrí realmente. El popurrí. Sí, porque la verdad es que magnetismo lo acortaron harto este año. O sea, ya no entra casi nada de magnetismo. No lo sé por qué. ¿No van a estar así? No, entra pura inducción de Faraday. Pero igual yo creo que les vamos a pasar los conceptos básicos de todo. ¿Ya? Entonces, básicamente, chiquillos, lo que nos vamos a hacer, nos vamos a dividir en clases teóricas, donde vamos a pasar las clases, y vamos a tener una guía, una guía, ¿cómo decirlo? Una guía de la unidad, una guía eje por unidad, que las tengo hechas. La de rotación, solamente le tengo que actualizar los logos, ya porque sobreescribí sobre las guías viejas. Y al final de cada unidad vamos a publicar un control en formato Forms que van a tener una semana para hacer, ¿cierto? Y que vamos a revisar. Acá se ven que son muchas clases, chiquillos, pero si se fijan, las modalidades solo tienen 2 días de diferencia. Es decir, vamos a tener clases los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, por ejemplo, el día 26 vamos a tener el miércoles 28, el viernes 30 y el lunes vamos a tener una clase de ejercitación. Después vamos a publicar el control para que lo puedan hacer durante toda la semana mientras Christopher avanza con fluidos. ¿Ya? La idea, chiquillos, cierto, es que hagamos los controles. Es una medida de que ustedes sepan cómo están, porque una cosa es que hagamos los ejercicios acá en la clase, y lo otro es que se vayan con los controles. Eso nos permite a nosotros ir evaluando cómo ustedes van, qué cosas necesitamos repasar, así que eso va a ser importante. El primer control se va a publicar este otro lunes, el lunes 2 de noviembre va a estar disponible, una vez que terminemos la ejercitación de rotación. ¿Ya? Y si se fijan, cierto, se revisa después de una semana, aprox, una semana y media creo que sea. Vamos a tener 3 controles, el control de rotación, el de fluido y el de electro. Y simplemente vamos a tener un ensayo final porque lo último que se añade es muy poquito. Entre magnetismo y físico-química de la Tierra es muy, muy poco. Ya. Y si se fijan, estaremos terminando con la materia el 30 de noviembre. Ya, obviamente esto lo podemos distender porque, cierto, tenemos varias. De hecho, podemos hacer clases hasta el 20 de diciembre, hasta el 21 aproximadamente, porque después viene la Navidad y la cuestión. Y nadie quiere tener clases en Navidad. Eso espero. No, bueno. El año pasado creo que tuvimos clases la semana de Navidad, pero... Y nosotros no queremos hacer clases en Navidad. Y nosotros no queremos hacer clases, esa es la verdad, pero... entonces igual nos podemos extender, podemos, por ejemplo, reducir un poco la jornada de ejercitación general, etcétera, si es que a ustedes les complica la velocidad a la que vamos, tenemos espacio para extendernos. Entonces acá nos vamos a ir adaptando a cada uno. La guía de rotación, ¿cierto? Se las voy a subir para el miércoles y el control va a estar para el otro lunes. ¿Ya? Entonces primero, acá nos vamos a dividir las clases. Yo voy a hacer la primera unidad de rotación, después va a tocar Christopher y después va a tocar Seba.
Sí, voy a subir el Power. Ahora en este momento yo voy a subir las cosas al Classroom. Todos están en el Classroom, ¿cierto? Si alguien que no esté en el Classroom, para darle el código, déjeme ver si tengo el código acá anotado. Bueno, para el que no esté en el Classroom, porque también... Yo lo pongo en el chat. Ah, ya, gracias. Gracias, Christopher. ¿Ya? Bueno, si es que alguien no está en Classroom, se mete ahí y ahí vamos a subir todo el material. ¿Ya? Eso. Entonces, ahí está el código del Classroom para que se metan. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿Dudas, consultas? ¿Tiene alguna inquietud acerca de una materia en específico? ¿Sí? Por ejemplo, si recuerdan haber visto todos estos contenidos en el colegio, por ejemplo. Exacto. De hecho, si quedan dudas, las ponen en el Classroom o nos pueden hablar directamente del grupo de... podemos hacer un grupo de Telegram aparte para nosotros. El link del grupo de Telegram, porque es más directo, porque el Classroom es más lento, en el Telegram contestamos más rápido, creo. O sea, por temas de privacidad, Kevin, el PREU optó por no hacer grupos de WhatsApp. Entonces, como en los grupos de Telegram, sus números no son públicos, entonces, es decir, nosotros no podemos tener sus números y llamarlos y acosarlos, bueno, o cualquier tipo de cosa. Entonces, el Telegram es lo que usamos usualmente, si no por el Classroom nomás, ¿ya? En el Telegram a mí me llega rápido, es como WhatsApp. Las otras clases sí tenían. Con los profes tenían. No, lo voy a subir. Voy a subir el link del Telegram. Eso iba a decir, pero no quería quedar de sapo. Si hay otros cursos que han hecho grupos de WhatsApp. Pero como yo Bueno, no soy sapo de la yuta, no quise decir nada nunca. bueno, chiquillos, yo creo, o sea, que hay que reflexionar, o sea, yo digo que sigamos los caminos institucionales. Yo soy, soné muy UDI. Oh, así, yo debe ser como, no a la violencia, chiquillos, no a esta violencia. Votaste rechazo, Felipe. No, mentira. Pero eso, chiquillos. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Porque estoy en la PUC. Estar en la PUC, de hecho, necesariamente a nosotros nos pagan por votar rechazo en la PUC. Y Claro. si no voto rechazo, me echaban. Así era la cosa. Ya. Más que maduro. 80. Ahí la dejo. Ya. Ya. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Acerca del programa estudio, cómo nos vamos a mover antes de que iniciemos el primer módulo. Quizás Seba nos quiere tocar una porque ahí está con la guitarra, ¿no? Ah, ya, perfecto. Quizá al final de la clase. Claro. Ya. Entonces estamos, chiquillos. Vamos a partir la clase. Yo voy a achicar ahora las ventanas de la cámara. Así que adiós, Seba. Ya no te voy a ver con tu guitarrita. Sí, sí. Dudas de todo. De todo nos pueden hacer. ¿Ya? Voy a hacer un grupo de Telegram nuevo. ¿Ya? Para que nos podamos comunicar. Entonces vamos a partir ahora con la unidad 1, ¿cierto? Que se trata de la rotación. En esta primera clase vamos a ver un poco del torque, que es lo que más nos importa, y vamos a hacer un pequeño repaso acerca del equilibrio. Esta clase está un poco acortada para la modalidad online, sacamos las cosas que antes pasábamos que no son tan importantes ahora, pero o sea, dejé lo esencial para que nosotros no habláramos. Y bueno, esta clase la vamos, no sé si les tinca que la subamos a YouTube o que la subamos a OneDrive. ¿Qué más les parece? ¿Qué formato les acomoda más? ¿Descargarla o verla en YouTube?
Ya, YouTube. Ya, perfecto. El YouTube, el mismo canal de... Vamos a dejar los videos también de los canales. Ya, YouTube por mayoría ganó. ¿Ya? Entonces un poco de lo que vamos a ver, ¿cierto? Oye, no me avanza esto. Espérenme, déjenme ver si puedo... Puntero láser. Ahora sí. Entonces vamos a partir con un poco con el torque. Algunos conceptos previos, ¿cierto? En física nosotros trabajamos con dos tipos de cuerpos. Podemos trabajar con los cuerpos rígidos y con los cuerpos no rígidos. Los cuerpos rígidos son aquellos que no se deforman, es decir, que las posiciones relativas de sus partículas no cambian en ningún punto del movimiento. Chao, Christopher. Perdón, chiquillo. O sea, la posición de sus partículas no cambia en ningún punto, ¿cierto? De cuando se le aplica la fuerza o cuando el objeto se mueve. En cambio, los cuerpos no rígidos son deformables, es decir, cambian su forma y por lo tanto no nos sirven para estudiar lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar equilibrio de cuerpos rígidos, torque sobre cuerpos rígidos, es decir, que no sufren deformaciones. Entonces, antes de partir, vamos a definir una operatoria vectorial que es la llamada, este es el llamado producto cruz. El producto cruz es una multiplicación, es una operación entre dos vectores, donde el resultado es otro vector. Si se acuerdan, es muy parecido a lo que nosotros veíamos con el producto punto, cuando vimos trabajo. En este caso, el producto cruz, a diferencia del producto punto, nos da un vector. Y este vector es perpendicular a los otros dos. Es decir, si yo estoy haciendo acá la operatoria entre el vector A y el vector B, el producto cruz entre los dos vectores me va a dar un vector que es perpendicular a estos dos. Es decir, es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Por darle otro ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo, no sé, un vector acá y un vector acá, y yo hago el producto cruz de estos dos vectores, entonces el vector que me resulta de la multiplicación del producto cruz es un vector que es perpendicular. Es decir, forma 90 grados. Este sería el vector producto cruz, en el caso de que ustedes quisieran ver otra analogía que no fuera esa. ¿Cómo se calcula el módulo de un producto cruz? El módulo de un producto cruz se calcula de esta manera, como el módulo de los dos vectores multiplicados, es decir, el módulo del vector A por el módulo del vector B, multiplicado por el seno del ángulo que forman. Y acá varios se podrán preguntar, ¿qué es el seno? ¿Sí? Y el seno es una función trigonométrica que tiene ciertas propiedades. No voy a ahondar mucho, pero para más o menos sepan cómo se comporta la función seno, un poco para hablarle. Nosotros acá voy a poner acá el ángulo y acá voy a poner el valor de la función seno. ¿Sí? Cuando el ángulo es 0, la función seno vale 0. Y cuando el ángulo es 90, la función seno alcanza su valor máximo de 1. ¿Sí? Y vuelve a ser 0 cuando esto es 180. ¿Sí? Entonces, la función seno tiene un comportamiento de ese estilo. Siempre toma valores entre 0, o sea, entre 1 y menos 1, pero a nosotros nos interesa simplemente estos valores de acá, ¿ya? ¿Cuáles valores van a utilizar la PSU? Ustedes van a utilizar el 90, o cuando es 0, o cuando es 180. Prácticamente no lo van a utilizar para ningún otro propósito. Entonces estos son los valores importantes de ángulos que tienen que aprender. ¿Ya? Tío Felipe, ¿Sí? creo que es bueno aclarar que en esta función que dibujaste después sigue periódica hacia abajo como con una forma ondulatoria, porque si no se puede confundir con una cuadrática. Bueno, exacto. Déjenme hacer una cosita entonces. Bien, voy a hacerlo acá. ¿Por qué se cambió el color? No lo sé. Mejor, por acá. Ustedes van a tener la función seno. Nosotros la quiero graficar de la manera más sencilla posible. Entonces, acá ustedes van a tener la función seno
del ángulo, es decir, alfa. Y acá vamos a tener el ángulo alfa. Entonces el primer valor que yo les dije era 0, es 90, es 180, $270 y después viene 360 y hacia el infinito. ¿Podemos tener ángulos más allá? Sí, pero cuando nosotros completamos el 360 es como que volviéramos al principio, ¿sí? Porque cuando ya damos la vuelta a la circunferencia ya tenemos un ángulo 360, entonces después la función se empieza a repetir cíclicamente para los demás ángulos. Entonces yo les decía que esta función solo alcanza valores entre 1 y menos 1, siendo este valor máximo en 90. Esta me quedó más fea, pero no importa. Y vuelve a 0 en 180. Mejor lo hago con otro color para que se note un poco más. Este es el valor de la función. La función alcanza su máximo de 1 en 90 y vuelve a 0 en 180. Después pasa por menos 1 en 270. Me quedó horrible. Y después vuelve a su valor 0 en 360. ¿Sí? Y después se vuelve a repetir el ciclo. Se vuelve así, así, así. Hacia el infinito. Dime, Verónica. No. Esto es 1 y esto es menos 1. Cuando pasa a menos 1 es en 270. ¿Sí? Es en 270 cuando vale menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos todos estos valores. En general nosotros vamos a trabajar con una aproximación dentro de estos ángulos. ¿Sí? Y la verdad es que el signo, no me importa tanto el signo del seno, porque el signo del vector no lo vamos a determinar con el signo del seno, sino que lo vamos a determinar con la regla de la mano derecha. Y ahí, mira, gracias Seba. Seno de 0, 0, seno de 90, 1, seno de 180, y después les voy a pedir más adelante que se refieran a lo que dice el Seba para poder seguir la discusión. Entonces, vuelvo acá al PowerPoint. ¿Sí? Entonces, en física, por ejemplo, la fuerza magnética que hay entre un campo magnético y una partícula con carga que tiene velocidad v se calcula mediante un producto cruz. Y este producto cruz está al revés, ¿ya? Pero no importa, porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo el producto cruz alcanza su valor máximo de acuerdo a esto? ¿Sí? ¿Cuándo el producto cruz entre dos vectores es máximo? Tiene el mayor valor que pueda tener. ¿Sí? Esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿Cuándo el producto cruz es máximo? En 90, exacto, Vania. ¿Por qué es máximo? ¿Por qué? Porque cuando el ángulo es 90, el seno de 90 es 1. Y ese es el valor máximo que alcanza la función seno. Para todos los valores, la función seno es menor a 1 y por lo tanto el producto cruz entre A y B va a ser menor que el producto original. Muy bien. Entonces el producto cruz va a ser máximo en 90 y va a ser lo que usualmente nosotros vamos a utilizar para calcular esto. Para obtener rápidamente la dirección y el sentido del vector resultante del producto cruz, por convención se establece, ¿cierto?, la regla de la mano derecha. Acá hay varias reglas de la mano derecha. Bueno, es más difícil explicarlo porque siempre lo explico con mis manitos, ¿ya? Entonces, ya, no se va a ver bien acá. ¿Cómo lo podría hacer? Yo lo que hago, o sea, a mí me costaba hacer esto, entonces yo lo hacía de otra forma, ¿ya? Pero en general, ustedes tienen que ver, ¿cierto? Los dos vectores, cuando ustedes hacen esto, esta posición de manos, los dos vectores, ya lo estoy tratando de poner como ellos. Ahí está, ¿ya? Mirando hacia mí, ¿ya? Bueno, no sé si se ve en la cámara, chiquillos, lo que estoy haciendo. Ahí lo tengo en la misma posición que está apuntando la cámara.
Entonces estos son los dos vectores que forman el plano y este va a ser el vector perpendicular. Entonces ustedes ponen el vector 1 y ponen el vector 2 y la dirección del vector se los va a dar el tercer dedo. Ese es el sentido de esa regla de la mano derecha. A mí me cuesta orientarme en el espacio con esta forma, entonces yo lo hacía de esta manera. Yo lo que hacía, de nuevo, mejor quizá lo explico de otra forma. No sé, imagínense yo tengo el producto cruz del vector B cruz C y necesito determinar la dirección del producto cruz. Índice dirección del vector. No entendí lo que dices, Camilo, ahí. ¿Puedes explicar un poco tu pregunta? Le voy respondiendo en el chat, Felipe. Ya. Tú sigue con tu B cruz. Gracias. Miren, esto es lo que pasa acá, chiquillos. Si ustedes tienen un vector B y ustedes tienen un vector C y quieren determinar, sí, el índice indica la dirección del vector, ahí lo vi. Ya. Por ejemplo, si ustedes tienen acá, este es el vector B, y en verde voy a poner el vector C. ¿Sí? Entonces, este de acá es el vector B y este es el vector C. Entonces yo lo que hago es poner mi mano derecha en la punta del primer vector que me indica esto. En este caso, yo sobre el vector B, a ver, me gustaría tener un lápiz. Pongo mi mano sobre el vector B. Entonces, cuando pongo mi mano, mi pulgar tiene que estar en el medio del vector, donde se juntan los dos vectores. Entonces, mi pulgar tiene que estar acá. Entonces yo, cuando estoy poniendo acá, mi pulgar va ahí, entonces mi mano me queda ahí. Y después tu mano derecha tiene que barrer hacia el otro vector. Entonces, miren, yo estoy poniendo mi mano así. Lo voy a dibujar. Esta es mi manita. Yo la hago con la regla del pulgar. Tu mano tiene que barrer hacia el otro vector. Pero como no puedo barrer hacia el otro vector, hacia ese sentido, lo que yo hago es pongo mi manita al revés. O sea, voy a poner mi manita así. ¿Sí? Y lo que hago yo es barrer el vector hacia allá. ¿Sí? Entonces mi pulgar está apuntando hacia abajo. Este es otro método, no es este de acá. ¿Ya? Porque este me cuesta más a mí. ¿Ya? Pero con este método, yo pongo mi manita en el primer vector, de tal manera que mis dedos barran hacia el segundo vector. Entonces, en este caso, el producto B cruz C está apuntando hacia abajo porque mi pulgar está apuntando hacia abajo. Hacia abajo apunta el vector B cruz C. En cambio, si fuera de la otra forma, si fuera el producto cruz C cruz B, yo tengo que poner mi manita en el primer vector. ¿Ya? Déjeme borrar lo que hice con el anterior. Ahora yo tengo que poner mi manita en el primer vector de tal manera que yo pueda barrer hacia el segundo vector. Y se fijan acá, mi manita la pongo así. Y mi manita derecha la puedo barrer hacia allá. ¿Sí? Hacia el segundo vector y la puedo barrer con el pulgar hacia arriba. De esta manera. Entonces, en ese caso, el vector me está apuntando en dirección vertical hacia arriba. ¿Sí? Yo lo hago con esto. Entonces, si el vector lo tengo que barrer hacia allá, entonces me va hacia abajo. Y si el vector lo tengo que barrer hacia el otro lado, mi pulgar va hacia arriba. Esa es la convención que utilizo para determinar el signo. ¿Seba va a decir algo? Sí, o sea, primero que nada, no me había cuestionado en lo difícil que iba a ser que explicar una regla de la mano derecha online. Sí, es terrible. Con lo que las cámaras se invierten y todo el show. Me Yo veo soy al más de revés. ocupar, no sé, por eso desconozco. Yo soy más de ocupar la primera forma, la forma extraña de poner los dedos así. Que no sé qué mano, si están viendo ustedes a la izquierda o a la derecha, pero en su propia mano derecha, la forma en la que yo lo veo es que los números que ustedes, o los vectores que ustedes están multiplicando, van a ir en el pulgar y en el índice, y el resultado les va a ir en el dedo del medio.
Entonces, en ese caso, el de la foto, por ejemplo, están multiplicando X cruz Y y eso da Z, donde X está en el pulgar, Y está en el índice y el resultado Z va a estar en el dedo del medio. Y lo importante ahí es que sean los tres perpendiculares. Eso tiene porque hay una convención para esto que se dice que los signos positivos van a estar antihorario y los signos negativos van a estar horario. Entonces, si ustedes, no sé si se ve en sentido antihorario ustedes lo están viendo en el video, desconozco cómo se ve. Pero si ustedes están haciendo de aquí hacia allá en sentido antihorario, o sea, X cruz Y, el resultado les va a dar un Z positivo. Pero si lo estuvieran haciendo al revés, con un Y cruz Z, donde el Y tendría que estar aquí y el X acá arriba, o sea, así, Y cruz X, el Z les quedaría para adentro. No sé si se alcanza a ver o entender. No me he cuestionado lo extraño que es hacerlo Sí. de manera online. Ya, chiquillos, si todavía tiene dudas, podemos buscar otra imagen, ¿ya? Porque de hecho, veo la mano izquierda. Mira, ahí la Vero. Que yo tengo dos manos izquierdas. A ver, déjeme ver si puedo utilizar otra imagen. No, si veis que de repente cuando uno ve en las cámaras se invierten el eje horizontal, se invierte. Sí. Tiene un sentido espejo. Entonces, A ver, déjame ver si acá hay alguna imagen. Bueno, acá hay varias. Mira, acá lo hacen con el pulgar. Tú lo haces con el dedo medio, ¿no? sí. Es que lo importante de la regla de la mano derecha es que los tres tienen que ser perpendiculares. Si lo importante ahí es lo que te digo del sentido antihorario, que si tú vas X cruz Y te da Z, y Y cruz X te da menos Z, y Y cruz Z da X, Z cruz Y da menos Y. Entonces, aprenderse como ese orden es lo que creo yo que es más importante. Sí. De hecho, importa mucho el orden. Porque acuérdense que A cruz B, o sea, en este caso A cruz B está dando ese vector hacia arriba, pero B cruz A está dando el vector inverso. Siempre va a ser perpendicular. Para lo que nos sirve la regla de la mano derecha es para determinar si apunta hacia arriba o hacia abajo, o hacia el lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Probemos a ver cómo más o menos lo entendemos. Yo voy a poner ciertos vectores y ustedes me predicen la dirección del producto cruz. ¿Ya? Hagámoslo juntos. Ya. Entonces, veamos. Voy a poner un vector. Veamos que este es el vector A. Sí. Este es el vector A. Y este va a ser el vector B. ¿Sí? Tanto el vector A como el vector B están en la pizarra. ¿Ya? Entonces les voy a poner el nombre. Este va a ser el vector A y este va a ser el vector B. Entonces, acá el producto cruz que yo quiero pedirles es el producto cruz B cruz A. ¿Hacia dónde apunta? Entonces, hay dos opciones. El vector B cruz A puede apuntar hacia dos direcciones. Lo voy a poner en amarillito. ¿Ya? Puede apuntar hacia afuera. Puede apuntar hacia acá afuera o puede apuntar hacia acá adentro. Entonces tenemos dos opciones. Opción 1 u opción 2. ¿Sí? ¿Cómo lo entienden ustedes, chiquillos? ¿Hacia dónde cree que apunta el producto cruz? También, mini aclaración súper random. Estamos considerando que la pantalla barra pizarra es como un plano, donde el producto de B cruz A o de A cruz B van a estar o hacia afuera del plano o hacia adentro del plano. Pero como no tenemos una pizarra 3D, hay que como que imaginarse. Y yo creo que ahí lo bonito sería dibujar los ángulos rectos entre amarillo-verde, verde-rojo y rojo-amarillo, como para que se note que los tres tienen ángulo recto entre sí. Sí, acá todos son rectos. Está ese de ahí, está ese de acá y está este de acá. Sí, bueno, Todos esos ángulos son rectos. por ejemplo, ahí están haciendo opción 2. ¿Ya? Y es opción 2.
O sea, yo lo veo así como opción 2, ¿ya? Yo lo que hago es poner mi manita, o sea, veamos qué dicen ahí. Correctirijillo. ¿Alguien no entiende por qué opción 2, chiquillos? O sea, si más o menos ustedes tienen que encontrar una forma que les acomode. ¿Sí? Ve. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, como yo, como yo lo veía, ¿cierto? Bueno, yo pongo mi manita sobre el vector B. El vector B, ¿cierto? Está vertical. Entonces pongo mi manita derecha sobre el vector B y lo pongo así. Esta es mi manito derecha. Créanme, güey. Mi fuente. Y la pongo de tal manera y por eso Z hacia adentro. O sea, Kevin dice ahí, B sería X, A sería Y y por eso Z va hacia adentro. Sí, si lo quieres pensar de la manera que dice el Seba, sí. Es que no necesariamente, porque la forma en la que yo lo decía, en este caso A sigue estando en el eje X y B sigue estando en el eje Y. Pero aquí no estamos haciendo un producto cruz X cruz Y, que eso sería A cruz B, sino que estamos haciendo un Y cruz X, o sea, B cruz A, eje Y cruz eje X. Por lo tanto, el eje Z sería negativo. Eso es lo que Ok. intentaba decirle antes. Ya te entiendo, Seba. Sí. Bueno, para los que bueno, para los que yo les trataba de decir de cómo yo lo hacía, ¿cierto? Es que yo pongo mi mano sobre el primer vector, que es B, y entonces lo pongo así. Entonces mi pulgar queda apuntando hacia adentro porque de esta manera yo puedo barrer hacia la izquierda, que está A. ¿Sí? Si ustedes lo prueban de esta forma, también les va a salir que va a quedar para adentro. Yo lo hago siempre con el pulgar, es como aprendí, pero si quieren lo pueden hacer como el tema del SEBA con los 3 dedos también. ¿Ya? Orientarse de esa forma. Ya. Entonces vamos a pasar acá. Ya. ¿Dudas, consultas con esto, chicos? Según lo hago yo, Verónica, es la dirección a la que apunte mi pulgar. Yo lo hago así. ¿Sí? O sea, pongo siempre mi mano en el primer vector y hago que mis dedos vayan barriendo hacia el segundo vector. Y así yo hago siempre la dirección de un producto cruz. ¿Sí? ¿Ya? Yo lo hago así. ¿Ya? El Seba lo hace con los 3 dedos. ¿Sí? Ahí depende de cada persona. Ujú. Entonces vamos a seguir. Entonces, cuando nosotros aplicamos, después de media hora, ¿cierto? Explicando regla de mano derecha online, eh, bueno, ahora nos vamos ya un poco a la materia más física. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, esto puede generar dos efectos, o que el objeto se mueva o que rote, como podemos ver. De hecho, pueden pasar incluso las dos a la vez. O sea, un cuerpo se puede mover y rotar a la vez, pero como nosotros vivimos en la bendita PSU, o es traslación o es rotación. Casi nada más. ¿Ya? Entonces acá nosotros nos vamos a enfocar en los aspectos de rotación. Rayos. Ahí se me cambia. Entonces vamos a definir el torque. Cuando nosotros hablábamos fuerza en el sentido de Newton, a nosotros no nos importaba a qué distancia se aplicara del centro de masa a la fuerza. Pero ahora sí con el torque nos interesa, porque cuando nosotros aplicamos una fuerza a una distancia de un eje de rotación fijo, entonces se puede manifestar la rotación. Entonces el torque, también llamado momento de fuerza, es básicamente cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto y este empieza a rotar. De alguna forma, puede trasladarse y rotar, sí, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la rotación. Así como ustedes pueden verlo, no sé, en este celular, si yo le aplico, ¿cierto?, una fuerza más o menos en el centro, el celular solo se va a mover. Pero si yo, por ejemplo, fijo un eje de rotación y aplico una fuerza alrededor de ese eje de rotación, entonces este celular va a empezar a rotar en torno a este eje. Y la magnitud de ese momento que yo hago en torno a ese eje se denomina torque. Y el torque se calcula de esta manera. El torque se calcula como el producto entre el vector R, que el vector R es la distancia que hay desde el eje de giro hasta, hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, multiplicada por
producto cruz, la fuerza. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el torque, el módulo del torque, tenemos que multiplicar el módulo de la distancia por la fuerza por el seno del ángulo. Gracias a los benditos, ¿cierto? Casi todo el APCU, la fuerza y la distancia del eje del giro son perpendiculares. Es decir, en el mayor caso de los ejercicios PCU se usa 90. Por lo tanto, si el ángulo no es nulo, nosotros podemos calcular el torque simplemente como R por F. Es decir, la distancia por la fuerza, dado que seno de 90 es 1. ¿Sí? Dado que seno de 90 es 1, la mayor parte de los torques en la PSU la podemos calcular como la distancia por la fuerza. De todas maneras, les pueden hacer preguntas conceptuales con otros ángulos. Es decir, no necesariamente los únicos cálculos que ustedes van a hacer con 90 o con 180, pero ¿les pueden hacer preguntas conceptuales de los demás? Sí. El torque se mide en newton por metro. ¿Ya? Y yo todos los años me pregunto que esto se parece a otra unidad de energía, ¿cierto? Que también se mide en newton por metro, que es el joule. Y siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre este newton metro con el newton metro de la energía. ¿Ya? Porque esto no es energía, al parecer. ¿Ya? Pero, bueno, no sé si el Seba lo sabrá. Sí, tiene relación solamente con como el origen de donde nace esa mezcla de unidades. Tú podías mezclar esas unidades en base a un producto escalar o un producto cruz. Sí, al final, joules en análisis dimensional, o lo que queráis en newton metro, pero joules es joules gracias a el producto escalar. Y estos newton metros son newton metros gracias al producto cruz. Ya, perfecto. Entonces acá nosotros tenemos el torque, bueno, y se mide en newton metro, y esto no tiene un nombre especial, creo. Yo siempre le veo newton metro y la PSU lo usa como newton metro. Así que esa es la unidad de medida. Entonces, el cálculo del torque, ¿cierto? El módulo se calcula como lo ven acá, ¿cierto? Y la dirección y el sentido se saca mediante la regla de la mano derecha. Y acá hay como una mnemotecnia, como para no hacerlo todo de esa manera, es decir, como para no hacerlo con los 3 dedos, o no hacerlos como con los, o con la mano, ¿cierto? Que barre el ángulo. Se determinó, ¿cierto? Que si una fuerza genera una rotación horaria, es decir, si acá tengo una rotación en el sentido horario, el vector del torque va a apuntar hacia abajo. Y en cambio, si tengo una rotación antihoraria, el vector del torque va a apuntar hacia arriba. Déjenme hacer un mejor dibujo porque este no me favorece. Déjenme hacer quizá un dibujo en perspectiva. Ahí sí. Ya. Es la gran perspectiva. Solo vamos a tener que el torque puede apuntar hacia allá o hacia allá, dependiendo del sentido de la rotación. Entonces, si la rotación es antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj, nosotros vamos a tener que el vector va a apuntar, en este caso, hacia arriba. Y si tenemos una rotación horaria, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, vamos a tener que el vector del torque va a apuntar hacia abajo. ¿Sí? Entonces esto es como un truco, ¿cierto? Como para más o menos acordarse de cómo determinar el sentido de hacia dónde apunta el vector torque. Bien, entonces continuamos. Tengo aquí. Bien, acá está la dirección del sentido del torque. Entonces, si el torque apunta en este sentido antihorario, entonces acá el vector torque está saliendo de la rueda. ¿Sí? Va así. ¿Ya? Bueno, no sé si se ve mi gran 3D, pero está saliendo de la rueda, en ese sentido. Mejor voy a usar la pluma del PowerPoint. ¿Sí, Seba? No sé si sale más adelante como ejemplo o algo, pero
creo que la mejor forma de ejemplificar torque es con los tornillos, Ah, exacto. porque los tornillos literalmente se mueven en el sentido del torque, y uno los gira en Ujú. el sentido en el que hace la fuerza y el No, radio, no, bla, bla, bla. No sé si no está... está. Pero, ¿quieres mostrar una imagen, Seba? No sé, ve tú, pero yo creo que es más fácil con eso verlo. A ver, veamos. Mira acá. Tornillo. Uy, no está en silencio. Mira, busqué tornillo torque. Mejor tuerca, ¿no? Busca por torque, si buscáis por torque debería aparecer. Ya. Eh, ya, sí, debería. Ya. Torque. Acá está. Eso, ¿no? Claro, también sirve. Sí. Esto en el Oli de nuevo, en el sentido de que ustedes pueden, si tienen algo en su casa que tenga tornillo, pueden probar, po. Dependiendo de dónde ustedes giren, el tornillo va a salir o va a entrar. Y eso también coincide con la regla de la mano derecha, con todo lo que quieran. Entonces, si ustedes giran con su mano en el sentido en el que están girando el tornillo se va a mover en el sentido donde está apuntando el pulgar. Entonces, si ustedes hacen este giro, el tornillo se va a mover hacia allá, y si hacen este giro, el tornillo se va a mover hacia allá. Y eso lo pueden probar en cualquier dirección, en cualquier sentido, y va a funcionar igual. Entonces pueden practicar torque con eso, Con eso. Atornillando cosas en la casa. atornillando y desatornillando cosas. O poniendo tuerca y O eso. con las tuercas, claro, las tuercas de hecho sirve mejor porque te ayudan a ver también el brazo. Sí. Podí enroscar una tuerca más cerca, más lejos, y vas a sentir el cambio y lo difícil o fácil que es hacerlo. Me Ujú. voy. Entonces, acá acerca del módulo del torque, chiquillos, existen tres casos donde el torque ejercido es cero. Primero, que ustedes no hagan fuerza, es decir, que la fuerza sobre, o ni siquiera la fuerza neta hecha sobre es cero, es decir, eh, ustedes no le hacen nada al eje de giro, que el radio es cero, es decir, ustedes aplican el torque sobre el eje, y que el ángulo, ¿cierto?, que hagan el vector R con el vector F sea cero, es decir, sean vectores paralelos, porque el seno de cero es cero, ¿cierto? Esto es cuando alfa es cero. Cuando alfa es cero, el seno de cero es cero. Uh-huh. Entonces, acá hay varios ejemplos. Entonces, si yo acá no aplico una fuerza de 0 newton a una distancia de R igual 4, ¿cierto? Un ángulo de 90. Estos son no nulos, pero simplemente porque la fuerza aplicada a 0, entonces el torque es nulo. El siguiente caso es si yo aplico el torque directo en el eje de giro. Si yo aplico el torque directo en el eje de giro, es decir, la distancia a la que yo estoy aplicando es 0, entonces no se produce rotación. Y finalmente, si yo aplico torque de manera paralela, es decir, si ustedes acá se fijan, este es el vector R, ¿sí? Este es el vector R, es paralelo al vector F. Entonces el ángulo acá es 180. Y se acuerdan que seno es 180 en este caso, también es 0. Por lo tanto, el torque se anula. Y se fijan, estas tres formas son súper intuitivas. O sea, si yo no aplico nada, obvio que no va a rotar. Y ustedes saben que si ustedes tratan de hacer fuerza en la bisagra de cualquier cosa, con un eje de rotación, ustedes no van a poder abrir, o sea, no van a poder hacer que esto rote. Y también se pueden imaginar que si yo hago la fuerza de esa manera, tampoco se me impulsa mucho la rotación. Entonces, entre comillas, también saber cuándo el torque es nulo o no, lo podemos ver en muchas ocasiones de la vida cotidiana. Nosotros tendemos a aplicar las fuerzas de manera con un ángulo respecto. Nosotros tendemos a aplicarlas de esta manera, porque de esta manera hacemos torque y podemos hacerlas rotar. Y de esta manera no aplicamos torque. Continuamos. Chiquillos, cualquier duda, me avisan. Entonces, vamos a ver el concepto de torque neto. Como en física, tenemos muchas magnitudes netas. Todo es neto en física. Y si ustedes son
adivino, ¿cierto? El torque neto es igual a la sumatoria de todos los torques, es decir, el torque 1 más el torque 2 más el torque 3 más todos los torques que vayan ahí. Esto es una suma vectorial. Lamentablemente acá no puedo dibujarle flechitas, les tengo que dibujar flechitas después. Y me quedan horrendas. Esto es una suma vectorial, es decir, se considera la dirección y el sentido de esto. Y en general, por regla les recomiendo, chiquillos, que ustedes consideren los torques positivos cuando el torque haga rotar en sentido antihorario, ¿sí? Y que consideren los torques negativos cuando la fuerza haga rotar en sentido horario, ¿ya? Esto es como una recomendación, es totalmente arbitrario, ¿ya? Los ejemplos de esta clase lo vamos a hacer con ese sistema, ¿ya? Pero ustedes pueden utilizar el que estimen conveniente, porque en física no hay sistemas de referencia absolutos. Sí, o sea, ustedes saben cómo se lava la PSU, la PSU se lava las manos con el tema de los signos, pidiéndole el módulo del torque. Simplemente les pide el módulo del torque, y ahí el DEMRE se ahorra qué signo utilizaron, porque es irrelevante. Pero si usen ese, o sea, si quieren usar ese, yo les recomiendo que usen ese. Entonces, horario, como tú bien dices, negativo, y antihorario, positivo. ¿Sí? Entonces calculemos el torque neto sobre esto. Tenemos dos fuerzas que se están aplicando, y creo que esto está dividido equitativamente, si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Cada división mide 1 metro. Entonces yo tengo que calcular el torque debido a todas las fuerzas. Si se fijan acá, el ángulo que forma el vector R con respecto a las fuerzas es 90. ¿Qué simplificación conlleva eso? Ustedes me la van a decir. Entonces, vamos a calcular el primer torque hecho por la fuerza roja. Entonces vamos a calcular el torque hecho por 1. Ayúdenme, chiquillos, ¿cómo calcularían ustedes el torque hecho por la fuerza 1? Numéricamente, ¿qué números tengo que teclear en mi PSU? Ustedes me están soplando en la PSU, porque yo llegué sin saber nada. 8 y 2. Entonces, primero la fuerza es 8 newton, ¿sí? Multiplicada por el radio, que son 2 metros, o sea, por la distancia, multiplicado por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. En este caso, el seno del ángulo que forman estos dos vectores es, o sea, el ángulo que forman estos dos vectores es 90. Y acá el signo, Seba va a decir algo, creo que te escuché. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que si nos vamos en la formalidad máxima, lo habías definido antes como R cruz F. Entonces, si lo definís como R cruz F, habría que poner 2 metros por 8 newton. Sí, pero estamos calculando en este caso Solamente el módulo. el módulo. Entonces, bueno, sí, Entonces ahí sí. por No, pero forma. aclarar esa parte para que Sí, estuvieran técnicamente, calculándolo como vector como tal, habría que tomar en cuenta eso y ponerlo en el orden que sale en la ecuación que le hayan dado. exacto. Y en este caso, esto está girando horario o antihorario. ¿En qué sentido hace rotar esta fuerza? ¿Esta fuerza genera una rotación horaria o antihoraria? Antihorario, por lo tanto, lo vamos a dejar con un signo positivo. No es necesario poner el más, ¿ya? Pero es como para ayudarnos, para destacarlo. ¿Alguien me puede... El seno de 90, ¿cuánto es, chiquillos? Porque si lo dejo así, nadie me va a hacer caso. Exacto. Entonces esto me va a dar 16 newton metro ese torque. En ese sentido. Obviamente, si yo quisiera ser muy formal y expresarlo como vector, tendría que expresar en qué dirección de los ejes me quedó. Y asumiendo que quizás estoy con los ejes convencionales, esto me quedaría en la dirección K-tongo, ¿cierto? Asumiendo que estamos utilizando un sistema
de esta forma. De hecho, no es el que se usa usualmente. Y esto, pero es como, este es el eje X, este es el Y, y el que sale es el eje Z, ¿cierto? Entonces, para el eje Y usualmente se le asocia el Y, para el eje Y se le asocia el J, y para el eje Z se le asocia usualmente el K. En este caso, el vector del torque está saliendo hacia afuera. Entonces está en la dirección Z. Y por eso lo estoy señalando acá en el vector K. Pero eso no tiene tanta relevancia. Eso si quiere uno ser súper formal. Ay, rayos, ¿qué hice? Y ahora vamos a calcular el torque que hace la fuerza 2. Entonces vamos a calcular el torque por la fuerza 2. Entonces ayúdenme de nuevo, chiquillos. ¿Cuánto es la distancia, cierto? Porque es R, F, por el ángulo que se forma. 5 metros por 12 newton. Y en este caso el ángulo que, bueno, sabemos que es 90, por lo tanto vamos a usar 1. En este caso, como estamos en sentido antihorario, ¿qué signo deberíamos llevar? Según la convención que estamos utilizando, negativo. En la dirección K. Entonces esto me daría menos 60 newton metro en la dirección K. ¿Por qué dirección antihoraria? Al tiro explico, Vero. Entonces, fíjate, ¿hacia dónde está haciendo rotar esta fuerza? Esta fuerza, ¿hacia dónde va a hacer rotar esto? No ha puesto horario. No es antihorario, es horario. Fíjate que esta fuerza, cuando se aplica, hace girar esta barra hacia acá. ¿Sí? La barra gira en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, según la convención que estoy utilizando, lleva el signo negativo. ¿Se entiende, Verónica? Amer, la K no es más que una forma de señalar el eje donde está. Como el torque está en un eje perpendicular al plano que forma el vector fuerza con el vector R, ¿cierto? Porque si te fijas, acá está el vector fuerza está actuando en el eje Y, ¿sí? Y el vector R está actuando acá en el eje X. Y por lo tanto el producto cruz es perpendicular a estos dos vectores, es decir, está en el eje Z. Y en física usualmente se le asocia la letra K al eje Z. ¿Ya? No es más que eso, no es más que una simbolización para representar eso, pero chiquillos, la PSU les piden módulo. Entonces esto es como para ser muy formales, ¿ya? En la realidad uno pone 16 menos 60, y si es que uno pone las unidades. Pero les recomiendo esto porque esto demuestra comprensión. Entonces el torque neto nos quedaría 16 newton metro menos 60 newton metro. Ahí está el resumen rancio del SEBA. Y eso nos va a dar... Oh, chanfles. Seba, ayúdame con estas matemáticas. Superaron mi nivel. 44. Ya, menos 44 newton metro. Obviamente en el vector K. ¿Sí? O sea, si yo quisiera ser muy formal, tendría que ponerle la K acá y la K acá. Ya, pero da lo mismo la K, chiquillos. O sea, es simplemente si la PSU se pusiera brígida algún día, les pediría estos vectores para ser muy correcta. Pero la PSU pide los módulos nuevamente. Entonces, de hecho, si a mí me piden el módulo de este torque neto, el torque neto, ¿cierto? Si lo pongo acá en módulo, el módulo del torque, probablemente la alternativa aparezca solo 44 newton metros. Y eso es lo que tendrían que responder. Ya, ¿se entiende esto, no, chiquillos? ¿Dudas, consultas acerca de esto? Ya. Voy a borrar todo. Ya. Igual esto va a estar en video, chiquillos. Me pueden mutear y copiar lo que escribo. Así es que... Bien.
Acá una pregunta bastante buena. Un niño amarra una cuerda a la manilla de una puerta que puede rotar en el eje O. Sí, este es el eje de rotación. A eso se refiere que puede rotar en O. Y lo hace para cerrarla. Primero con una cuerda corta A y luego con una cuerda un poco más larga, en el caso B. Si suponemos que ejerce la misma fuerza en ambas situaciones, ¿en qué caso se ejerce mayor torque? ¿En B? Ahí dice Amer. Verónica también dice en B. Ya. Más opiniones, chiquillos. La Vero dice en B y en A. Mira. Y el Seba se ríe. En ambos torque el mismo. En este caso, Laura, ¿cómo se llama? Laura le acertó. Increíble, Laura. ¿Ya? O sea, no se preocupen, chiquillos, que esto es un error muy común. El torque, acuérdense, chiquillos, solo depende de la fuerza y del radio. En este caso, este es el radio, acá, este es el radio, y esta es la fuerza. En este caso, este es el radio, y esta es la fuerza. Y como nos dicen que la fuerza es la misma, y el radio, porque lo está haciendo respecto al mismo punto, también es el mismo, el torque es exactamente igual. No depende de la distancia desde el punto donde se aplica la fuerza. Simplemente solo depende de la distancia respecto del punto de giro. ¿Sí? Pero ojo, pues chiquillo, esto, la fuerza se aplica sobre un punto del eje sólido. En este caso, si tú tomaras el radio como esto, ¿sí? Eso sería otra cosa, pero tú en este caso tú estás considerando el radio como la distancia respecto al punto de giro donde tú aplicaste la fuerza. Bastante interesante esta pregunta. Siempre caen. Una vez tuve una alumna que decía, profe, estoy chata de las trampas. Siempre caigo en las mismas cosas, me dice. Trampa que ponen, trampa que caigo. Ahora que estaba viendo un poco de anime, me da risa porque los protagonistas siempre caen en todas las trampas más obvias. Caí como en sus mentiras. Entonces, un poco ya, ahora chiquillos, esto no es tan importante el tema de las palancas. Oye, es puro desorden este chat. Voy a tener que echar al Seba. Ya, es la mentira. No. Bueno, en este caso, chiquillos, las palancas, que es lo que nos interesa, las palancas son una barra rígida que se someten a dos esfuerzos y está apoyada en un punto, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos una palanca que tiene este tipo. Esta creo que se llama una palanca de primera clase, ¿sí? Usualmente nosotros hacemos el balance del torque respecto a este punto. En una palanca de primera clase, entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, que ejercemos un torque a ambos lados de la barra. Entonces, el profe Sebas es el impostor. No sé, hagamos un ejemplo. Si yo aplico una fuerza, o sea, si yo aplico acá una fuerza de 5, ¿sí? Y este objeto tiene una masa de, mejor de acá de 50, y este objeto tiene una masa de 40, o sea, tiene una masa, esto es lo que no me gusta del PowerPoint, que tengo que usar la gomita. La verdad es que ustedes no se tienen que aprender qué tipo de palancas son, sino que simplemente tienen que saber aplicar los conceptos de torque sobre este tipo de palancas. Entonces, acá lo que me interesa saber, si yo tengo una palanca de primera clase, ¿cierto? Donde yo aplico una fuerza de 50 newton en un lado y aplico una fuerza de 4 newton en el otro, ¿cierto? O sea, ya,
y tengo una masa colgando del otro lado de 4 kilos, ¿cuánto es el torque neto sabiendo que la barra mide, no sé, 10 metros, ¿cierto? Y todo equidista de todo. Es decir, estos son 5 metros y esto acá son también 5 metros. ¿Cómo calculamos el torque en esta situación? En una palanca de primera clase. ¿Cómo hacemos el ejercicio? ¿Cómo son las ecuaciones? Me piden el módulo del torque neto. Entonces voy a expresar la pregunta. Veamos qué ayuda me dicen acá. Exacto. Primero hay que ver la fuerza de la masa que cuelga. Ahí sería 40 newton. Exactamente. ¿Cómo calculó la fuerza Kevin? Kevin calculó la fuerza multiplicando la masa por la gravedad, como dice ahí la fórmula. Entonces, en este caso, la fuerza que corresponde a la fuerza peso tiene que ser igual a la masa, que es 4 kilos, por la aceleración de gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y eso nos da 40 newton. ¿Se toma la distancia de 5? Sí, en este caso, Camilo, porque nosotros estamos tomando como punto de apoyo el centro. Entonces vamos a tomar la distancia para calcular el torque como la distancia que hay entre el punto de apoyo y donde se aplica la fuerza. Y en este caso es 5. ¿Ya? Mira, ahí muchas contribuciones. De hecho, hasta me perdí en lo que dijeron. Para la fuerza 1, 5 por 50. Para la fuerza 2 es 4 por 10. Cuidado ahí, chiquillos. El 4 por 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando el punto de apoyo, este punto, entonces este sería el vector R para la fuerza morada, y este sería el vector R para la fuerza de la masa, para la fuerza que ejerce la masa. Entonces, en este caso, los dos vectores R tienen un módulo de 5. Entonces, cuando yo calculo el torque ejercido por la fuerza F, es decir, el torque que hace la fuerza F, mi ecuación me queda, ¿cierto?, que es R, 5 metros, por 50 newton. El ángulo 90, por lo tanto lo voy a obviar. ¿Y qué signo le voy a poner? Ah, ya te entendí, Kevin. Perdón, por malinterpretar. Eso va antihorario, por lo tanto lo dejo positivo. ¿Ya? Entonces esto me va a dar 250 newton metro. Ahora el torque hecho por la masa mg tiene que ser ¿cuánto? Chao, Seba. Menos 200. Acá, cuidado. O sea, sí. Exactamente, sí. Es negativo porque gira horario. La distancia es 5 metros y la fuerza son 40 newton. Esto me va a dar menos 200 newton metro. Entonces acá el torque neto me va a quedar como más 50 newton. Entonces, ¿hacia dónde va a rotar la palanca? Porque esa puede ser también una pregunta. ¿En qué sentido va a rotar la palanca? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario, ¿cierto? Porque el torque que hace la fuerza morada es mayor que el torque que hace la fuerza de la masa. Súper bien. Ya, yo creo que ya lo tenemos más o menos dominado. ¿Ya? Bien. Entonces continuamos a la siguiente diapositiva. Estas son las palancas de segunda clase, bla, bla, no nos interesan mucho. Pero les voy a hacer un ejercicio para probar. Digamos que esta distancia acá son 3 metros. Y esta distancia de acá son
8 metros. ¿Sí? Si el cuerpo tiene una masa de 10 kilos, ¿sí? Si el cuerpo tiene una masa de 10 kilos, ¿cuánto tiene que ser la fuerza F, ¿sí?, para que el torque neto sea 0? Le escribo la pregunta si es que alguien no me siguió. ¿Cuánto vale F si el torque neto, ¿sí?, si el torque neto es igual a 0? Y acá les pido ayuda. ¿Ya? Les pido que consideren la magnitud de la gravedad nuevamente como 10. 10 metros sobre segundo cuadrado. Ajá. Creo que se le acabó la batería a mi mouse. Ahí está, hay reacción. Mientras respondan, chiquillos, mientras soluciono el problema de mi mouse. Me pueden tirar un mini desarrollo ahí en el chat, por si quieren. Sí, esto y terminamos, chiquillos. Este ejercicio y nos vamos, ¿ya? Así que no se preocupen. La pregunta es, ¿cuánto vale F si el torque neto es 0? En este ejercicio. Ya, enseguida, chiquillos. Voy a tener que improvisar un poco porque me quedé sin... Voy a escribir nomás. Entonces, lo primero que yo hago es calcular las fuerzas, ¿sí? Escribo las ecuaciones de torque. Bien, primero voy a calcular el torque de la fuerza roja. Bueno, el que sabemos. El torque de la fuerza morada. El torque de la fuerza morada. Ya, mira, ahí Constanza nos propuso un valor, ya lo vamos a revisar. El torque de la fuerza morada tiene que ser la fuerza morada por el radio. En este caso, la fuerza morada es 3 metros multiplicada por el peso. En este caso, esto pesa 10 kilos, por lo tanto, la fuerza es 100 newton. Y lo voy a poner negativo. ¿Por qué negativo? Porque está haciéndolo girar en sentido horario. Entonces esto de acá me va a dar menos 300. Menos 300 newton metro. Después voy a calcular el torque de la fuerza roja. El torque de la fuerza roja tiene que ser esto. La fuerza tiene que ser la distancia 8 multiplicada por la fuerza roja, que no la sé. Y va en sentido positivo porque la fuerza roja actúa en ese sentido. Y eso me da 8F. No sé nada más. Ahora aplico la condición. El torque neto tiene que ser 0. Es decir, el morado, menos 300 newton metros, más el rojo, 8F, tiene que ser 0. Esa es la condición que a mí me están pidiendo. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer, chiquillos? ¿Alguien me puede orientar? Lo voy a dejar acá. ¿Cómo yo resuelvo este problema? Porque a mí me están pidiendo el valor de F dando cierta condición. 8F debería ser igual a 300, exacto. 8F tiene que ser igual a 300. Y por lo tanto, F tiene que ser igual a 300 dividido en 8. ¿Sí? Entonces, 300 dividido en 8 es lo que dijo la compañera. 37,5. ¿Se entendió, chiquillos, no? Estos son problemas también típicos PSU. ¿Ya? Vamos a seguir practicando. Tenemos que practicar hartos para acostumbrarnos. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, acá tenemos una pregunta. ¿Por qué 300? Tenemos que calcular el torque
Déjenme borrar. Cuando nosotros estamos calculando el torque que hace esta fuerza acá, la fuerza morada, yo lo que hago, ¿cierto? El torque de la fuerza morada, déjame ponerlo acá. Este torque acá tiene que ser igual a la fuerza, o sea, al radio por la fuerza. Y en este caso el radio es 3, ¿sí? El radio es 3, pero la fuerza tiene que ser igual a la masa, que es 10, por la aceleración de gravedad, 10. ¿Por qué? Porque la fuerza que se está aplicando es la fuerza de gravedad. Y por lo tanto la fuerza es la masa por la aceleración. La masa es 10 kilos, la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Y esa multiplicación de ahí nos da 300 newton metros. Y le pongo el signo negativo, ¿cierto? Porque me lo está haciendo girar en sentido antihorario. El de esta de acá tiene que ser 8 por la fuerza, pero tú no te sabes cuánto es la fuerza. Entonces después ahí te queda la ecuación. ¿Se entiende, Ángela, de esa manera? ¿De dónde salió el 300? Ya, perfecto. Ya. ¿Otras dudas, chiquillos, para que terminemos la clase? Porque ya tengo frío. El miércoles a las 6:15. Pero el miércoles partimos al tiro con materia, ¿ya? No vamos a tener presentación ni nada. Así que lleguen temprano. Voy a subir el PowerPoint ahora. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya.